Bien, continuamos. Realidad en contexto por Boreal Televisión. Miren cómo es el asunto. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que estuvo acusado de corrupción, podemos decir ahora que pasará de la cárcel a la presidencia de la República otra vez. Hay una encuesta que presenta a Lula da Silva con una ligera fortaleza para los comicios del 2022 ante su contendor, Jair Bolsonaro, que está totalmente debilitado porque este hombre tuvo una caída estrepitosa en su popularidad. Y Luis Ignacio Lula da Silva, que, como bien recordaremos, salió del poder en su país, Brasil, con la más alta popularidad que haya tenido gobernante alguno en América Latina. La noticia que nos llega hoy desde Brasil, un cable filtrado allá, dice que a 1 año y medio para las elecciones presidenciales en Brasil, las encuestas impulsan al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha comenzado a mover las fichas del ajedrez político para apartar del poder a su principal rival, Jair Bolsonaro, en horas bajas. Bueno, la popularidad de la ultraderecha pasa por su peor momento desde el inicio de su mandato, el 1 de enero del 2019, y su popularidad ha caído 6 puntos porcentuales en tan solo 2 meses, hasta el 24%, de acuerdo con una encuesta divulgada por el Instituto Data Forward. La disminución del apoyo a Bolsonaro se da en plena segunda ola de una pandemia que deja ya casi 430,000 muertos y en momentos en los que una comisión parlamentaria investiga la errática gestión de la crisis sanitaria por parte de su gobierno. El sondeo Data Forward, uno de los principales institutos demoscópicos del país, ha encendido una señal de alerta entre los aliados del gobierno, especialmente tras dibujar un escenario poco halagüeño para las elecciones del 2022. Lula obtendría una amplia ventaja en la primera vuelta de los comicios presidenciales con un 41% y se impondría en segundo turno con un 55% de los votos frente a Bolsonaro, que solo alcanzaría un 32%, cuyo índice de aprobación se encuentra actualmente en un 45%, un punto porcentual más respecto a marzo. El 54% de los encuestados admitió que no votaría por Bolsonaro bajo ninguna hipótesis, frente a 36% que rechaza firmemente el nombre de Lula. Se trata de la primera encuesta de intención del voto desde la anulación de las condenas del líder progresista hace poco más de 2 meses. El Tribunal Supremo anuló cuatro juicios que cursan contra Lula en tribunales locales de Curitiba por un conflicto de competencia y decidió que cargara a Lula da Silva. Ahí había un conflicto de competencia porque los tribunales, eso es un elemento fundamental. Curitiba fue la ciudad y se decidió que las causas deberán reiniciarse en jurados federales, por lo que dejó sin efecto las penas de 26 años de cárcel que pesaban contra
el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Luego de la anulación de las condenas, Lula, de 75 años de edad, recuperó sus derechos políticos que habían sido anulados en el 2018 tras ser condenado en la segunda instancia por corrupción, lo que le impidió ser candidato a las elecciones de ese año. Bolsonaro venció entonces en la segunda vuelta con el 65% de los votos al candidato progresista Fernando Haddad, del fin político de Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por corrupción. Bueno, entonces ahí está el detalle. El detalle, en Brasil, otra vez, Lula da Silva por el carril de adentro para llegar a la presidencia de la República en ese país. Hombre que abandonó ese país con niveles de popularidad que trascendían los límites y además que dejó la economía en posiciones muy ventajosas frente al actual gobierno que ha llevado al país a la peor crisis, Jair Bolsonaro, y un manejo pésimo de la crisis del COVID-19, siendo Brasil el país latinoamericano que ha aportado la mayor cantidad de muertos y contagios en América Latina. Ya usted sabe cómo va a ser ese escenario político en Brasil otra vez, con el presidente, el candidato del PP, Partido de los Trabajadores, que vuelve a la presidencia de la República posiblemente. Mira, el Colegio Médico Dominicano le está solicitando a Salud Pública actualizar el número de fallecidos por COVID-19. Que están dando unos datos acumulados que no son los que fallecen todos los días, sino que lo acumulan y lo presentan todo en un boletín unificado. Entonces, Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, está solicitando al Ministerio de Salud Pública realizar un análisis detenido del número real de pacientes fallecidos por COVID-19 en algunas provincias del país. Dice Ariel Suero. Explica que el gremio médico tiene informaciones a través de sus dirigentes provinciales que el número real de fallecidos por esta patología no se está correspondiendo con la realidad. Ciertamente, el Ministerio de Salud Pública es quien maneja estas informaciones, pero en algunas provincias, tales como Barahona, San Juan, Peravia, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, entre otras, el número de fallecidos no se corresponde con los reportes de boletines del Ministerio de Salud Pública, dice Waldo Ariel Suero, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Además, agrega que probablemente se deba a que estos datos no están actualizados, que no hay una estadística actualizada, o que por el contrario, en algunos casos, pacientes al no tener una prueba positiva de COVID-19, pero con una clínica florida de la enfermedad, no se están conociendo como pacientes fallecidos por coronavirus. El doctor Suero precisó que el Colegio Médico Dominicano entiende que tanto la población como los organismos sanitarios
como internacionales tienen derecho a una información real. Por este planteamiento no estamos necesariamente expresando que se estén ocultando los pacientes fallecidos del COVID. Estamos hablando de que los datos deben ser actualizados porque muchos fallecidos por este virus se están quedando rezagados, no se están dando a conocer. Pero yo entiendo que esto ha sido desde siempre. Cuando inició la pandemia del COVID-19, nosotros decíamos que son muchas las personas que fallecen, ya sea en su casa, o ya sea en otras circunstancias, que no se están contabilizando y que muchos son infectados por el COVID-19. ¿Qué pasa? Que nunca se hicieron análisis, nunca se hicieron pruebas, pero se agravó su situación de salud y fallecieron. Eso es lo que estamos diciendo respecto a esta realidad. Ya usted lo sabe. Proconsumidor advierte: la reapertura de negocios cerrados por bebidas adulteradas no se producirá. Eso dice Proconsumidor. Bueno, se bromaron los dueños de su negocio porque, por demás, estaban dañando la salud. Dañaban la salud de la población. Y entonces el director ejecutivo de Proconsumidor, que ha venido a funcionar y ser un organismo infuncional y con una nómina grandísima. El director ejecutivo de Proconsumidor, Eli Alcántara, ha hecho una advertencia de que esos negocios no se van a abrir, esos negocios que fueron cerrados por venta de bebidas adulteradas. Y esa es una buena noticia, esa, que no se abran esos negocios. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio de Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó